Bienvenidos. Este espacio tiene un objetivo, que sus ideas, sus aportes, sus inquietudes se encuentren con las iniciativas y las políticas del Gobierno Nacional. Es la hora de participar porque nos vamos a conectar en esta Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Cerca de cumplir los 2 primeros años de mandato del presidente Juan Manuel Santos, en Urna de Cristal TV tendremos semana a semana a un sector específico para conocer sus principales logros y también para que ustedes puedan participar con sus inquietudes. El tema de hoy es el sector educativo, la calidad, la pertinencia, la atención integral a la primera infancia, el cierre de brechas y, por supuesto, mejorar la eficiencia y el modelo de gestión en el sector educativo serán temas a tratar. Por eso los invitamos a que participen en www.urnadecristal.gov.co, a través de nuestra cuenta en Twitter, @urnacristalgov, o a través de Facebook en Urna de Cristal. También lo pueden hacer en nuestras líneas gratuitas nacionales 018-1000 11-1945, 018-1000 11-1946 y en Bogotá al 220-1808. Como siempre, la moderación estará a cargo del secretario de Prensa de la Presidencia de la República, John Jairo Ocampo. John Jairo, muy buenas noches. Hola Andrea, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los televidentes. Bienvenidos a Urna de Cristal, el único programa de la televisión colombiana que abre espacio a la participación ciudadana y en la que el gobierno nacional responde. Como usted bien lo anota, Andrea, hoy con el tema de la educación. Por eso nos acompañan esta noche la señora ministra de Educación, la doctora María Fernanda Campo. Ministra, de nuevo, muy buenas noches. Muchas gracias por estar en Urna de Cristal otra vez. Muy buenas noches, John Jairo, y un saludo muy especial a todos los televidentes y a todos quienes nos siguen en esta Urna de Cristal. También saludamos a la doctora Marta Lucía Villegas, directora del ICETES. Doctora Marta Lucía, bienvenida. Gracias, buenas noches para todos y esperamos que todos participen. También saludamos esta noche en Urna de Cristal al doctor Javier Botero, viceministro de Educación Superior. Viceministro, muy buenas noches. Muy buenas noches, John Jairo, y a todos los televidentes. Y doctor Mauricio Perfetti del Corral, viceministro de Educación Preescolar Básica y Media. Señor viceministro, muy buenas noches. John Jairo, buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. Bueno, y como esta Urna de Cristal se trata de participación ciudadana, ya tenemos la primera llamada. ¿Me pueden recordar el nombre de la persona que tenemos en la línea? Norma Costanza. Norma Costanza de Neiva, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenida a su pregunta. Bueno, esa pregunta va para la ministra de Educación, la doctora María Fernanda Campo. Con la política educativa se ha buscado que la educación sea de calidad y sea un camino para la prosperidad de nuestro país, ¿cierto? Se busca cerrar la brecha del acceso y la permanencia y la calidad educativa. Los recursos que se han sido asignados para los estudiantes que se encuentran en este momento matriculados en los establecimientos educativos públicos no son suficientes para garantizar esa permanencia y esa calidad educativa. ¿Por qué? Porque los colegios no cuentan con recursos propios. El colegio no puede estar administrando la planta física con libertad porque se requiere una veeduría. ¿Qué aporta los gobiernos municipales y departamentales para que esa calidad y esa permanencia se sostenga y sea, pues, efectiva, ¿no? Muy bien, Norma Costanza, muchas gracias por la primera llamada y de una vez le damos paso en Urna de Cristal, señora ministra. Sí, evidentemente uno de los grandes logros del sector educativo en esta administración fue el haber decretado la gratuidad universal, desde el grado 0 hasta el grado 11 en todas las instituciones educativas del sector oficial. No se les puede cobrar ni un solo peso a las familias, ni por matrícula, ni por pensiones, ni por costos educativos. Entonces, precisamente para poder atender ese propósito de búsqueda de mayor equidad en nuestro sistema educativo, el gobierno nacional asignó recursos adicionales muy cuantiosos como nunca antes para que llegaran directamente a nuestras instituciones educativas. Yo quiero decirle a la persona que habló que desde el gobierno nacional
le giramos a todas las entidades territoriales que administran la educación más de 15 billones de pesos anualmente para financiar la educación. Y este año, por primera vez, le giramos directamente a las instituciones educativas más de 520.000 millones de pesos, que es mucho más del doble de lo que le giramos el año inmediatamente anterior, por concepto de gratuidad. Entonces, con estos recursos, los rectores deben efectuar todo un plan de inversión para invertir estos recursos de manera eficiente y transparente en programas y proyectos que ayuden a mejorar la calidad de ese respectivo plantel educativo. Y en este propósito todo el mundo concurre. A los alcaldes le giramos directamente también una cuantía muy importante en el presente año que asciende aproximadamente a 600.000 millones de pesos. Son recursos destinados exclusivamente para mejorar la calidad de la educación. Y con estos recursos se financian pues proyectos de mejoramiento de infraestructura desde las alcaldías de los 1.100 municipios y proyectos pedagógicos que ayudan a mejorar la calidad. Pero por supuesto los recursos más importantes, los 15 billones de pesos, se giran directamente a las alcaldías de las entidades territoriales certificadas, así como también a las gobernaciones. Y son todos estos recursos sumados los que contribuyen a realizar y a desarrollar las distintas estrategias para mejorar la calidad de la educación. Ministra, cuando se habla de la gratuidad no quiere decir que eso vaya contra el balance del colegio. El gobierno es el que saca y compensa de alguna manera por cada estudiante. Ese punto es bien importante porque antes se le cobraba a los padres de familia algún valor, o bien por la matrícula o bien por pensiones. Entonces ahora con la gratuidad universal no le pueden cobrar ni un solo peso a los padres de familia. Por eso desde el gobierno nacional les giramos este año 520.000 millones de pesos directamente a los colegios. Esto es una suma que jamás en la vida lo habían tenido las instituciones educativas para invertir en programas de mejoramiento de la calidad y obviamente para contribuir en el sostenimiento de sus instituciones. Muy bien, ministra, permítame ahora dar paso a la llamada de Antonio Howard desde Providencia. Señor Antonio, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Estoy hablando sobre la educación de la isla de Providencia. Si vamos a intercambiar las ideas de internet con los de afuera. Sí, pero ¿cuál es la pregunta concreta, don Antonio? Espera un segundito. Mel, una pregunta para educación. Don Antonio. Don Antonio. Sí, señor. Regálenos la pregunta concreta, aquí aprovechando a la directora del ICETES, a los viceministros, a la señora ministra de Educación. ¿Cuál es su pregunta concreta, don Antonio, desde Providencia? Si vamos a tener facilidad con los alumnos de afuera, con la educación escolar. Muy bien. De cambiar ideas. Muy bien, don Antonio, sobre el tema de educación en la isla de San Andrés, ¿qué podemos, San Andrés y Providencia, y el tema también como de intercambio, ¿qué le podemos comentar? Sí, esta semana estuvimos precisamente con el señor presidente de la República, tuvimos un consejo de ministros para analizar todos los temas prioritarios en San Andrés y Providencia, y particularmente se trató el tema de educación. Yo había tenido la posibilidad de visitar el departamento hace 2 meses aproximadamente para analizar con la gobernadora y con el alcalde de Providencia la situación en materia educativa. Se tomaron decisiones importantísimas. San Andrés y Providencia han sido priorizados por parte del gobierno nacional como entidades territoriales a las cuales vamos a llegar a todos los establecimientos educativos con nuestros programas de transformación de la calidad. Particularmente vamos a llegar con el programa Todos a Aprender. Ya dotamos de textos escolares a todos los niños de primaria
de textos de matemáticas y lenguaje para que los niños puedan mejorar sus competencias en estas dos disciplinas. Vamos a llegar con un programa de formación docente a los maestros de matemáticas y de lenguaje. Los hemos priorizado también para mejoramiento de infraestructura, los hemos priorizado también para alimentación escolar y por supuesto hay que garantizarles el transporte escolar. En materia de conectividad y uso de las TIC, el ministro de las TIC se comprometió con dotar a todas las instituciones educativas de San Andrés y Providencia con los computadores requeridos para que los niños y los jóvenes puedan hacer uso de las nuevas tecnologías. En síntesis, San Andrés y Providencia es prioridad para el gobierno nacional para el mejoramiento y transformación de la calidad. Y en educación superior también hemos hecho lo propio, priorizando también a San Andrés y Providencia para el acceso a los créditos del ICETEX. Andrea, ¿tenemos más preguntas? Así es, John Jairo. En Urna de Cristal TV también recogimos preguntas en las calles de Colombia. Aquí está una de ellas. Mi pregunta es para la señora ministra, ¿qué beneficios nosotros tenemos como estudiantes al adquirir el crédito con el ICETEX? Bueno, ministra, esta es la pregunta de Carlos Barreto, no sé si usted o la directora del ICETEX, como cuáles son los beneficios que tienen los estudiantes con créditos de ICETEX. Bueno, pues los beneficios que tienen los estudiantes colombianos hoy con los créditos del ICETEX, pues realmente son, digamos que únicos en su historia, en los 60 años de vida del ICETEX, y además yo diría que únicos pues en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Primero, todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, que corresponden al 97% de los usuarios de ICETEX, tienen tasa real cero, a partir de este gobierno, es decir, este gobierno fue quien instauró una tasa subsidiada, es decir, que solo pagarán el IPC. Por otro lado, los jóvenes que tienen CISBEN, es decir, que están en el punto de corte 52.4 del CISBEN, que se puede verificar en la página del DNP, tienen subsidio de sostenimiento y además subsidio de sostenimiento de 653.000 pesos semestrales durante toda la carrera y que se va incrementando durante, digamos, a cada año en el IPC. Y por otro lado, por solo terminar los estudios, tienen la condonación del 25% del valor de la matrícula durante toda la vida estudiantil, es decir, de la época de sus estudios técnicos, tecnológicos y universitarios. Pero además, si son los mejores en el Saber Pro, es decir, que ocupan los mejores lugares como profesionales en las pruebas que hace el ICFES, pues tienen condonación total de su crédito. Es decir, hay unas ventajas extraordinarias que realmente nunca se han visto en Colombia y que cada vez tenemos mejores opciones para los estudiantes colombianos para que lleguen a la educación superior, sean los profesionales y sean, digamos, el puntal de desarrollo del país. John Jairo, yo quisiera complementar las buenas noticias que ha dado la doctora Marta Lucía, contándole a todos los estudiantes de Colombia, a los muchachos que ya se van a graduar de bachillerato, que están decidiendo qué proyecto de vida quieren desarrollar de acuerdo con su formación educativa, que se han constituido una serie de fondos especiales en el ICETEX para financiar de manera preferencial y en condiciones preferenciales ciertas áreas del conocimiento. Particularmente este año lanzamos todo un programa de beca crédito a los mejores bachilleres de Colombia, a los que queden ubicados en los primeros 200 puestos y que decidan ser maestros, que decidan estudiar una licenciatura en una institución donde esa licenciatura tenga acreditación de alta calidad. Si ese estudiante toma esa decisión y termina exitosamente sus estudios, se le condonará el 100% del crédito. Con ello lo que queremos es que los mejores jóvenes de Colombia, los mejores bachilleres de Colombia se conviertan en maestros. Así vamos nosotros a contribuir de manera muy importante a mejorar la calidad de la educación. ¿Ese programa ya está en pleno funcionamiento? Está en pleno funcionamiento. Los muchachos que se acaban de graduar de bachiller, pues en este primer semestre, pues esta es una noticia muy buena, al igual que los que se graduaron en el pasado y todavía no han tomado una decisión con respecto a la carrera profesional que quieren adelantar. El llamado es para que miren esta opción de vida tan importante, porque definitivamente no hay una profesión más noble que precisamente la profesión
de la docencia. Pero también en el ICETEX se han creado también otros fondos especiales por parte del Ministerio de Agricultura, por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, para subsidiar aún más el estudio de los jóvenes bachilleres que decidan estudiar ciencias relacionadas con el campo agrícola o también ciencias o carreras asociadas con el mundo de las tecnologías y de las comunicaciones. Tendrán tratamiento preferencial, un porcentaje superior de condonación del valor del crédito, de manera que el llamado que yo les hago a todos los jóvenes bachilleres, a los padres de familia, es que entren a la página del ICETEX, consulten sobre todos estos programas preferenciales que estamos nosotros impulsando desde el Gobierno Nacional. Saludamos a esta hora a Dioselina Bocanegra en Bogotá. Dioselina, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Esta pregunta es referente a la ley que salió de condonación de intereses con los créditos del ICETEX. ¿A partir de cuándo entra en vigencia y cómo debe hacer uno para acogerse si el crédito está vigente? Muy bien, doctora. Sí, esta ley, pues que realmente hizo que ya lo que se había tomado como decisión del Gobierno Nacional en principio de que la tasa real cero fuera en época de estudios, ya se extendió para que fuera durante toda la vida el crédito en estratos 1, 2 y 3. Y empieza a regir a partir de la sanción de la ley, que fue en este mes de julio. Nosotros estamos haciendo la implementación de la parte técnica para lograr efectivamente que a partir de ese momento todos los créditos, no solo los que obtuvieron crédito este año, los que vienen de años pasados, y a futuro todos los que tengan la posibilidad de tener la tasa real cero en estratos 1, 2 y 3, es decir, desde este mes de julio, en el momento en que fue sancionada y publicada la ley. Doctora, una precisión. Como decía Dioselina, la pregunta es, si yo ya tengo un crédito, ella ¿qué debe hacer? O ella ya de por sí, si es de estrato 1, 2, nivel CISBEN 1, 2, 3, estrato 1, 2, o estrato 1, 2, 3, ya tiene el derecho o tiene que ir a hacer algún trámite ante el ICETEX. Sí, muy buena pregunta. No, es automático, es decir, nosotros hacemos la operación tecnológica para poder hacer la liquidación de la tasa a partir de este momento en tasa real cero, es decir, que solo pagan el IPC. Tasa real cero quiere decir pagar el IPC de cada año, no quiere decir 0,0, sino el IPC hoy es el 3.72% anual, es decir, no hay una tasa igual en ningún tipo de crédito porque esa es subsidiada totalmente por el Gobierno Nacional. No es algo que va a asumir el ICETEX de su patrimonio, sino que el Gobierno Nacional gira el recurso para que ICETEX se pueda mantener en el tiempo, por supuesto, porque hay muchas preguntas en ese sentido. Bueno, ¿qué va a pasar con el ICETEX? ¿Se va a quebrar? No, el ICETEX lo que recibe del Gobierno Nacional es el recurso desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda, el recurso para que pueda ponerse. Entonces, la respuesta es, no tiene que hacer nada la persona, nosotros hacemos la liquidación de sus intereses desde este momento hacia adelante. Hacia atrás no lo podemos hacer, pero cubre a todos los que hoy tienen el crédito con el ICETEX, bien sea que estén en época de estudios o en época de amortización. Y aquí también hay muchísimas preguntas, doctora Marta Lucía, que nos llegaron a través de www.urnadecristal.gov.co. La siguiente nos llega desde Villavicencio, en el departamento del Meta, y la envía Claudia Infante. Nos dice lo siguiente: en el sistema educativo del país hay varias falencias en los aspectos de cobertura y calidad. ¿Qué se está haciendo para que esto mejore? Bueno, la pregunta de Claudia Infante, señor viceministro de Educación Superior. Bueno, pues ese ciertamente ha sido el tema central de la política de educación, no solamente superior, sino la educación en general, pero en específico en educación superior, pues se ha venido, como ya mencionó tanto la ministra como la presidenta de ICETEX, por un lado, pues mejorando muchísimo las condiciones de los créditos. Esto obviamente ha mejorado los niveles de cobertura. Terminando el año pasado, llegamos a una cifra muy importante, que es el 40% de los jóvenes en edad de estar cursando un programa de educación superior lo están haciendo, pero esto lo estamos acompañando con una política clarísima de calidad, es decir, que cualquier incremento en la cobertura se haga realmente con un mejoramiento continuo de la calidad. Hemos fortalecido el acompañamiento a las instituciones
para la acreditación de alta calidad, el número de instituciones que se han acreditado institucionalmente. Estamos reformulando las pruebas Saber Pro, de tal manera que tanto las instituciones como los mismos estudiantes pues puedan tener referentes comunes, es decir, todos los estudiantes que se gradúan, por ejemplo, este año, van a presentar una parte de la prueba que es igual. Por lo tanto, pues de ahí se pueden sacar conclusiones extraordinarias para saber pues realmente cómo se están graduando. Otro aspecto que obviamente está relacionado muy de cerca con la calidad, pues es la misma financiación de las universidades públicas. El gobierno, pues que lo había propuesto en la reforma el año pasado, un incremento del 3%, aún sin esta reforma, pues el gobierno está girando ese 3% adicional a las universidades. Este año pues se llega a más de 2.4 billones de pesos que la nación girará a las universidades, y obviamente buena parte de ese incremento está dirigido a esos aspectos en los que pues se ha visto mayores falencias en la formación de los profesores, el número de profesores con maestrías y doctorados, de tal manera que llevamos, yo creo, en esta política de la educación de calidad las dos cosas, tanto el incremento de cobertura como el mejoramiento de la calidad. Viceministro, también en el tema de educación preescolar, básica, media, también hay problemas de cobertura y también de calidad. Ahí ¿cómo se está actuando, ministro? Sí, John Jairo, tal y como mencionó la ministra hace un momento, en términos de cobertura, primero está toda la política de gratuidad. Se ha hecho un esfuerzo inmensísimo por llevar la gratuidad a todos los grados y a todos los estudiantes de la matrícula oficial. Se aumentó en 120% los recursos dedicados a gratuidad. Se está haciendo igualmente un esfuerzo muy importante en infraestructura. El Ministerio ha dedicado recursos de más de 500.000 millones de pesos a mejora en infraestructura. Es decir, que lo que se ha invertido en estos 2 años es más del doble, es casi la mitad de lo que se invirtió en 8 años en infraestructura. En permanencia estamos trabajando una campaña muy fuerte, primero con Unidos, con la red Unidos, de tal manera de que podamos ubicar todos los niños que están fuera del sistema o que tienen condiciones particulares de desplazamiento o pobreza, de tal manera que los podamos recoger y llevar a la escuela y que puedan estar matriculados. Y además estamos montando un sistema de información niño a niño para poder saber el niño cuándo deserta y poderlo ubicar y poderlo devolver. Y además en los recursos que entregamos por el Sistema General de Participaciones tenemos en cuenta efectivamente si el niño permaneció todo el año escolar o no, con el fin de privilegiar esa permanencia. Y en calidad, como mencionó hace un momento la ministra, se están adelantando 2 programas muy importantes. El programa Todos Aprender, que consiste en llegar a los 3.000 establecimientos que están en condiciones más deficientes de calidad, de tal manera que el programa pueda acompañar a los docentes y a los rectores de esas instituciones para mejorar sus prácticas de aula, de liderazgo pedagógico, de tal manera que los niños puedan tener un mejor desempeño, y se han entregado más de 8 millones de textos escolares a los estudiantes de esas escuelas que están en esas condiciones para matemáticas y lenguajes en primaria. Y está todo el programa del Plan Nacional de Lectura y Escritura, que busca que los niños en este país y los jóvenes puedan leer más y mejor y puedan escribir también mejor. Muy bien, viceministro. Saludamos a Elsa Farieta en Bogotá. Doña Elsa, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Muchísimas gracias. Mire, es una pregunta para la ministra y la directora del ICETEX. Mi nombre, quiero entrar a estudiar una especialización en la universidad
y quisiera saber qué tiempo se demora en aprobar el crédito con el ICETEX, los requisitos y si ellos le van a girar directamente a la universidad. Yo voy a hacer una especialización en Administración en Salud y Seguridad Social en la Universidad Católica. Doña Elsa, muchas gracias. Me dicen por el interno que doña Elsa es muy activa en las redes sociales y participa mucho en Urna de Cristal, directora. Bueno, pues excelente. No, nosotros todavía tenemos abiertas las inscripciones para todo el tema de posgrado. Ya las de pregrado pues están casi que esta semana se terminan, pero las de posgrado están abiertas y nosotros estamos haciendo estos comités cada 8 días. Total que es, digamos que alta probabilidad de la aprobación y le giramos directamente a la institución. Nosotros los recursos de matrícula, lo que aprobamos directamente se lo giramos a la institución, pero estamos aprobando en 8 días y usted por la página web no tiene que llevar ningún papel a ninguna oficina, sino que usted hace la solicitud en internet y ya para la legalización en la misma universidad lo legaliza, de tal manera que allí giramos los recursos y cada semestre usted debe renovar para que podamos hacer el giro correspondiente hasta terminar su maestría o su especialización, es decir, su posgrado. Andrea, ¿tenemos más preguntas por las redes? Sí, señor John Jairo, tenemos preguntas desde Barrancabermeja, en Santander, y nos la envía Ismelda Franco. Nos dice, ¿cuál es la estrategia más importante en materia de educación en el programa De Cero a Siempre? La estrategia más importante en materia de educación del programa De Cero a Siempre, ministra o viceministra. Sí, a través de la estrategia De Cero a Siempre, que es la estrategia que hemos diseñado en este gobierno del presidente Santos, lo que buscamos es dar una atención integral de muy alta calidad a todos los niños menores de 5 años, de menores ingresos y de menores recursos económicos, población vulnerable. ¿En qué consiste la estrategia? Nosotros tenemos que garantizar a cada uno de estos niños una muy buena calidad en términos de salud, en educación inicial, en nutrición y en acompañamiento psicosocial. Para el sector educativo, la responsabilidad que tenemos nosotros es garantizar que la educación inicial que se dé a ese niño o a esa niña desde que nace o hasta los 6 años, que es cuando ingresa al sistema educativo formal, pues sea de muy alta calidad y sea pertinente a lo largo de su desarrollo. Para ello, entonces, desde el Ministerio hemos desarrollado ya los lineamientos pedagógicos, las orientaciones pedagógicas que debe tener esa educación inicial. Igualmente estamos definiendo también esas orientaciones que deben tener esos contenidos curriculares de la mano de las instituciones de educación superior para poder garantizar una buena calidad en la formación de estos maestros y de estas maestras que atienden a los niños de primera infancia, así como también estamos trabajando muy fuertemente con las normales superiores. Y también estamos trabajando en la creación de un sistema de información que nos permita hacerle el seguimiento niño a niño, desde que nace hasta que entra al colegio, de tal manera que podamos nosotros saber en cualquier momento si ese niño ha recibido los servicios de salud que toca y que corresponde, si ese niño está recibiendo la nutrición que toca y corresponde, si ese niño está recibiendo la educación inicial que corresponde de alta calidad y si ese niño está teniendo el cuidado y la atención que todo niño y toda niña se merece. De manera que estos son los componentes de la atención integral a la primera infancia y las responsabilidades que tenemos directamente desde el Ministerio de Educación Nacional. En Barranquilla nos llama Carlos Monsalve. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Bueno, mi pregunta, saludo primero a todo el panel que se encuentra ahí, sobre qué becas hay para las personas en condición de discapacidad, sobre todo los profesionales, para hacer magíster y posgrados. Eso, sobre todo con la convención y todo eso que tenemos derecho. Muy bien. Muy bien, viceministro. Sí, pues contarle que el Ministerio pues ha venido trabajando con un grupo amplio de instituciones, todo un programa, toda una política de inclusión y dirigida precisamente ya sea a personas pues con algún tipo de discapacidad o a poblaciones especiales, y entre ellas pues está también para profesionales
que puedan cursar programas de posgrado. Yo creo que lo más importante ahí es tener claro pues cuál es el programa que quiere cursar, y pues gestionamos a través de esta política y el ICETEX para obtener un crédito y el apoyo por parte de la institución. ¿Alguna línea de crédito especial o simplemente dentro de todo ese abanico que nos ha mencionado, directora? Bueno, dentro de todo ese abanico que hay de posibilidades, pero también hay que mencionar que, bueno, Colciencias también tiene los doctorados con beca completa, tanto en el país como en el exterior. Y como dice el señor viceministro, pues depende de lo que se quiere estudiar. Eso es lo más importante, definir qué se quiere, si en el país, en el exterior. Nosotros tenemos becas internacionales en más de 40 países para todo tipo de disciplinas. Ahí los invitamos a mirar la página web www.icetex.gov.co, programas y becas internacionales. E inclusive si usted necesita información, pues puede ahí poner su correo, decir en qué áreas quiere información y con tiempo le mandamos en un robot electrónico que tenemos con tiempo qué becas hay en ese aspecto y en dónde están esas becas para que usted se pueda preparar para ello. De manera que hay muchísimas opciones, tanto en el país como en el exterior. Muy bien, señor viceministro, ¿iba a complementar? Sí, que firmamos de nuevo el convenio con la Fulbright y USAID para becas para afrodescendientes, si es el caso. Obviamente no lo sé, pero se va a abrir la convocatoria con la Fulbright para cursar maestrías y doctorados en los Estados Unidos, de tal manera que eso podría también ser pues una alternativa adicional. Y también desde Tunja, en el departamento de Boyacá, recibimos preguntas a través de www.urnadecristal.gov.co. La siguiente nos la envía Camila Velázquez. ¿Qué se está haciendo para que la tasa de deserción estudiantil baje? ¿Qué se está haciendo para que la tasa de deserción estudiantil baje, señora ministra y señor viceministro prefecto? Sí, realmente ese es uno de los grandes retos y preocupaciones que por supuesto tenemos en el sector educativo y particularmente en el Ministerio de Educación Nacional, porque debemos tratar no solamente de escolarizar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a lo largo del sistema educativo, sino que también es igualmente importante lograr su retención, que no nos deserten del sistema. Y la buena noticia para Colombia, y ese es uno de los logros que vamos a compartir precisamente mañana con el señor presidente de la República, es que la tasa de deserción, tanto a nivel de las instituciones educativas, es decir, de los colegios, a nivel de preescolar, básica y media, como también a nivel de educación superior, disminuyó del año 2010 al año 2011. Y obviamente se tienen diferentes estrategias. A nivel de los colegios, a nivel de preescolar, básica y media, una de las estrategias más poderosas para fortalecer la retención escolar es la alimentación escolar. Tenemos que ser capaces de garantizar entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales la alimentación escolar a los niños de menores recursos, a la población vulnerable, porque esta es una estrategia poderosísima de retención en el sistema educativo. Tenemos que garantizarles también el transporte escolar. Igualmente hemos venido nosotros desarrollando diferentes modelos pedagógicos, lo que conocemos en el sector como modelos pedagógicos flexibles, que se ajustan precisamente a las particularidades de las diferentes poblaciones y llegamos con ellos, con esta educación a la medida, por llamarlo de alguna manera, a estas poblaciones, para lograr que esos niños y jóvenes entren al sistema y no nos deserten de él. Igualmente hemos venido promoviendo las jornadas escolares complementarias, de tal manera que los niños y los jóvenes, cuando terminan y salen de su colegio, tengan una actividad lúdica, una actividad pedagógica, una actividad deportiva y puedan utilizar el tiempo de manera sana. Y esta es una estrategia muy poderosa también en materia de retención en el sistema escolar. Y yo le quisiera ceder la palabra al viceministro para que comente también qué estrategias hemos venido nosotros desarrollando para la educación superior que nos permitió reducir en un punto la tasa de deserción anual en el último año, situándose en el 11.9. Viceministro. Claro que sí, ministra y John Jairo. Pues desde el Ministerio hemos venido apoyando directamente las instituciones de educación superior.
El año pasado hicimos un trabajo con 32 de ellas que continúa este año. Este año empezamos con otras 40, de tal manera que se implementen estrategias para disminuir la deserción. Colombia cuenta con un sistema de información realmente excelente que se llama el SPADIES, el Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción. De tal manera que las instituciones de educación superior tienen la información y pueden detectar a aquellos estudiantes que estén en mayor riesgo de deserción y tomar las medidas preventivas. Del sistema pues hemos obtenido que las causas de la deserción en educación superior son principalmente 3. Las razones académicas, que las instituciones las están resolviendo en buena parte con esquemas de tutoría, cursos de nivelación, por ejemplo, al ingreso, en donde hay una alta deserción. La segunda, la económica, que obviamente está ligada también con la primera. Allí pues entra a jugar obviamente un papel importante las estrategias de bienestar de la universidad. El crédito de ICETEX está ya demostrado que una persona con crédito disminuye la probabilidad de deserción a una tercera parte o menos el subsidio de manutención. Y la tercera es una razón que está muy relacionada con, digamos, la motivación del estudiante para continuar estudiando. Y ahí se está trabajando con las instituciones de educación superior y también con instituciones de media y las secretarías de educación para mejorar la orientación vocacional. Es decir, que los jóvenes realmente estudien lo que quieren estudiar. Y en el caso de educación básica, primaria y preescolar, John Jairo, ya la ministra explicó detenidamente. Yo simplemente quisiera recalcar dos elementos que me parecen fundamentales. La ministra mencionó un resultado muy importante de reducción de la tasa de deserción, y ese resultado es mucho más importante si uno tiene en cuenta la ola invernal del año anterior, porque se afectaron más de 500.000 niños, niñas y jóvenes en la matrícula por la ola invernal, y a pesar de esa ola invernal se logró reducir la tasa de deserción en el país. Y lo segundo es que es tan importante en la política del ministerio la permanencia escolar, que de los primeros proyectos que se han aprobado en el nuevo sistema general de regalías, 3 proyectos están orientados para 3 departamentos que tienen situaciones difíciles de permanencia, como son Arauca, Putumayo y Caquetá, para transporte y alimentación escolar, precisamente para poder favorecer procesos de permanencia escolar. Muy bien. Y algo adicional también para complementar lo que le han dicho los viceministros. En educación básica, también decir, en las instituciones educativas, también tenemos nosotros ese sistema de seguimiento niño a niño, que nos permite saber exactamente en qué momento un niño o está en riesgo de desertar del sistema o nos deserta del sistema. Entonces se prenden las alarmas, se prenden unos semáforos en rojo que entonces indican a la Secretaría de Educación, al rector, al maestro, que hay que hacer algo, que hay que buscar ese niño, que hay que identificar por qué ese niño desertó del sistema. Y para cada una de las regiones se tiene claramente caracterizadas las razones por las cuales desertan los niños del sistema. No son las mismas razones en Putumayo que en La Guajira. De manera que con esa información las entidades territoriales, es decir, las secretarías de educación, tienen información valiosísima para focalizar mejor las estrategias para evitar que los niños se nos salgan del sistema. Muy bien, saludamos a Rodrigo Ramos en Bogotá. Don Rodrigo, muy buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta va dirigida hacia la ministra y el viceministro de Educación. Y quisiera saber qué políticas protegen al docente de las instituciones privadas, ya que es bastante maltratado y hay como una desventaja notable ante los de los colegios distritales en cuanto a estabilidad laboral, tipos de contrato, estabilidad económica, salarial. Bueno, hay muchas razones. Además, ustedes saben que si hay maestros felices, pues los estudiantes están totalmente felices. Los mecanismos de protección para los docentes en los colegios privados, ministro o viceministro perfecto.
Pues ahí lo que hay que mencionar es que, pues obviamente esas relaciones laborales de los docentes en el sector privado, pues están regidos por la normatividad del derecho privado y por lo tanto, pues pertenecen a ese ámbito de las relaciones laborales entre privados y digamos, y eso es lo que responderíamos. Okay. Y Andrea, también tenemos otra pregunta por las redes sobre el tema de la educación privada. Así es, John Jairo. Sobre este tema tenemos una pregunta que nos llegó a @urnacristalgov de @AnaB_Rodríguez_B. Ella nos dice lo siguiente: ¿cómo se van a implementar las TIC en la educación privada? ¿Es de carácter obligatorio? Las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC en la educación privada. Me ministra si hay alguna decisión o hay algún mecanismo que los obligue a los colegios privados. Desde el Ministerio de Educación Nacional tenemos como uno de los grandes objetivos promover el uso de las nuevas tecnologías, de las telecomunicaciones y de la información en las instituciones educativas, porque a través de ellas se logra innovar en los contenidos curriculares y por supuesto se innova en la forma de enseñar y en la forma de aprender los estudiantes. De manera que esa es una política fuertísima que impulsamos desde el Ministerio y obviamente las impulsamos para todas las instituciones educativas, pero principalmente para las instituciones educativas oficiales. Particularmente para las instituciones educativas oficiales lo que estamos nosotros haciendo es mejorar la conectividad, llevando computadores a las distintas instituciones educativas para que los niños puedan tener acceso a las nuevas tecnologías, pero lo que es tal vez más importante, estamos desarrollando programas muy fuertes de formación docente. De nada sirve llevarle un computador a un niño si ese niño pues obviamente desarrollará sus competencias digitales, pero lo que necesitamos nosotros es que esas nuevas tecnologías repercutan en la calidad de la educación, es decir, en el aprendizaje de los niños y de los jóvenes. Entonces, pues, para el Ministerio es una política prioritaria y esto lo impulsamos para las instituciones educativas oficiales. Para las privadas, pues por supuesto promovemos que también desarrollen la política, pero por supuesto eso ya forma parte del ámbito de competencia y de la autonomía de los colegios privados. Vamos a hacer una pequeña pausa de mensajes institucionales y ya regresamos. Quédese con Urna de Cristal. Yo invito. Gracias. No, lo daña. ¿Y si es falso? Falso lo que está haciendo. Es mejor tocar. Sienta el relieve. Mirar la marca de agua y el hilo. Van por dentro del papel. Y girar. Si ve, cambia de color. Y si aún no está seguro, compárelo con otro del que no tenga dudas. Tocar, mirar y girar. Elemental. Vive un país de fantasía y alegres corazones, de magia e ilusiones, de paisaje y poesía. Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. Vive momentos de alegría, aventuras fascinantes, viaja a lugares alucinantes con la gente más bonita. Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. María, señor, ¿qué pasa con esta camisa? Qué raro, pero si yo la acabo de bajar de la cuerda. Pero no parece que lo hubieran lavado. Oye, ¿a usted qué le pasa? Llevo una hora aquí plantada. A las empresas de servicios públicos, usted también puede reclamarles cuando no esté de acuerdo con el servicio que le prestan o con lo que le cobran. Reclame primero ante las empresas de servicios públicos, porque reclamar sí vale la pena. Superservicios, más cerca de todos. Continuamos con Urna de Cristal. La urna está abierta. Bueno, regresamos a Urna de Cristal TV, el único espacio de la televisión colombiana que abre precisamente ese espacio a la participación ciudadana. Y hoy sobre el tema de la política de educación, los logros de la política de educación entre el 2010 y el 2012. Bueno, ministra, nos ha llegado por Twitter mucha pregunta, mucha participación por las redes sociales. Esta de Alberto Arellano, es como para la directora del ICETES.
Pregunta Alberto, ¿y cuándo inician el desmonte de los intereses de mora exorbitantes para créditos antiguos, para desmontar las oficinas de cobros? Directora. Bueno, gracias. Yo ahí tengo que hacer una explicación que me demora 2 segundos, pero que yo creo que es importante. Lo primero es decir que el Gobierno Nacional hace unos esfuerzos enormes, pues hoy en día por subsidiar la tasa, por darle subsidio de sostenimiento, por apoyar con créditos completos, con subsidios de condonación, por graduación. Pero la sostenibilidad de una institución como el ICETEX, que ha beneficiado millones de colombianos, solo puede darse en la medida que los jóvenes que ya terminan sus estudios paguen a tiempo sus cuotas, porque si no, pues simplemente desaparecería el ICETEX. Entonces, quisiera, pues primero poner como ese punto sobre la mesa que me parece importante. Lo segundo es que en años anteriores, es decir, estamos hablando de los años 90, hubo intereses del ICETEX del 24, del 22%, que realmente en el tiempo se convirtieron en unos créditos muy costosos. En esa época, las tasas de interés de la banca eran como el 45%, es decir, parecía que el ICETEX tuviera créditos de bajo costo, pero en el tiempo obviamente eso generaba altos, digamos, se acumulaban intereses altos. Pero, ¿qué hemos hecho permanentemente? Bajar, digamos, los costos para el estudiante, permitir, inclusive bajando la tasa de mora, también aquellas personas que están sin trabajo se pueden acercar al ICETEX, eso sí, generando, digamos, una declaración de que están sin trabajo para suspender el cobro, pero también nosotros verificamos si eso es cierto o no, porque tenemos la manera de verificarlo, y cobrar ya en el momento que tenga empleo. También iniciamos un proceso de cuota escalonada, es decir, menores cuotas en los primeros años laborales, un poco mayores a medida que la persona va teniendo más ingresos. Todos estos elementos están en nuestro portal del ICETEX. Miremoslos, veamos que bajó esa tasa de mora, pero también cumplámosle con los pagos a tiempo si queremos que una institución como esta pueda brindar apoyo no solo para usted, sino seguramente para sus hijos, para sus sobrinos, para tantas personas que lo necesitan hoy y en el futuro. Muy bien, saludamos a Jenny Sepúlveda en Bucaramanga. Jenny, muy buenas noches. Doña Jenny. Sí, muy buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Mi pregunta es, por ejemplo, sí, tengo un niño y tiene 6 añitos. Lo que pasa es que él es inquieto. Sí, señora. Está estudiando y entonces ahí él ya lo mandaron del colegio a terapia. Sí, señora. Entonces se le está ya realizando las terapias de salud, ocupacionales y de lenguaje. Sí, señora. Y ahí entonces ya pues él va en bajo rendimiento por los días que está en el tratamiento. Sí, señora. Pero, doña Jenny, ¿cuál es la pregunta concretamente? Entonces, ¿ahí podría el niño perder el cupo en el colegio? Muy bien. Doña Jenny, ¿y qué colegio es? Es el colegio ¿Señora? Liceo Patria. Ok, el niño tiene problemas, está en unas terapias, ha tenido incapacidades, no ha asistido al colegio, y ¿tiene usted temor de que pierda el cupo porque pierde el año o alguna situación similar? Por lo que tiene bajo rendimiento, sí. Ok, es un caso como muy puntual, señor viceministro, un niño de 6 años, digamos, ¿cómo podemos orientar a esta madre de familia? Yo creo que lo mejor es pues hacer una concertación obviamente con el rector del colegio, de mirar con exactitud los tiempos que va a requerir el niño o la niña en su proceso de acompañamiento, y sobre esa base poder determinar pues si va a necesitar digamos un apoyo especial académico a lo largo de lo que le queda del año escolar para desatrasarse
en lo que está dejando de recibir en sus clases y en su atención. Entonces, a lo mejor es buscar un mecanismo de concertación con el colegio. Exactamente. Muy bien. Andrea. Don Jairo, tenemos la siguiente pregunta sobre educación superior que nos llegó a nuestra página web desde Bogotá y la envió Rafael Ortiz. Él nos dice lo siguiente: para los estudiantes de educación superior cada día es más importante cumplir con las competencias que se exigen a nivel internacional. ¿Cómo se están implementando estas exigencias dentro de los programas de pregrado y posgrado en el país? Señor viceministro, ministra, sobre el tema de la calidad a propósito de también el Tratado de Libre Comercio, la competencia internacional. Claro, realmente es una posición muy buena la del joven con esta inquietud, y es precisamente uno de los puntos que estamos trabajando más de cerca con las instituciones en la internacionalización, que incluye obviamente la internacionalización del currículo, de los planes de estudio y obviamente de las competencias que se desarrollan. Prueba de que pues se ha avanzado en eso es que tenemos ya pues múltiples tratados o acuerdos con otros países en los cuales reconocen de manera casi automática los títulos colombianos. Esto ocurre con Argentina, ya estamos muy cerca con Chile, con España, con Francia, con Alemania, con México. Asimismo, todo el sistema de aseguramiento de la calidad colombiano tiene ya un reconocimiento internacional muy importante. Los graduados colombianos pues son reconocidos y bienvenidos en las mejores universidades del mundo, y estamos precisamente haciendo un acompañamiento a través de las instituciones, las universidades que son ya mucho más maduras en esas estrategias de internacionalización, con las que están empezando a desarrollar este tema. De tal manera que uno podría decir, y lo vamos a probar, o se está probando ya, en junio de este año participó Colombia en AELO, que son las pruebas internacionales organizadas por la OSD, equivalente, digamos, a las pruebas PISA de los niños de 15 años para estudiantes de último año de ingeniería y en competencias generales. Muy bien, saludamos a Esperanza Moya en Santa Isabel, Tolima. Doña Esperanza, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Su pregunta: ¿dónde queda Santa Isabel? ¿A qué lado es? Queda acá hacia el norte del Tolima. Muy bien, bienvenida a su pregunta. Muchas gracias. Vea, mi pregunta concreta es la siguiente. La ministra nos comenta que va a haber subsidio para alimentación. Me parece muy importante, ministra. La pregunta es, me gustaría que se destinaran también recursos para transporte escolar, ya que hay niños que salen de sus casas a las 5 de la mañana, 5:30, y pues en el momento nos está prestando el servicio de transporte escolar y nos dicen que lo van a quitar. Entonces me gustaría pues que se destinaran recursos, ya que ese es un motivo pues para que también haya mucha deserción escolar. Muy bien, hay muchas niños gracias. muy pequeños. Entonces nos gustaría que se dejaran recursos para transporte. Muchas gracias, doña Esperanza, por su comunicación, ministro. Usted tiene toda la razón, tanto los subsidios para alimentación como para transporte son importantísimos para garantizar que nuestros niños vayan al colegio y no nos deserten del sistema. Yo quiero hacer la siguiente claridad: los subsidios de alimentación los provee el ICBF. Hoy el ICBF tiene una cobertura de más de 4.200.000 niños, con una cobertura más o menos del 48%, cerca del 50% del total de los niños en el sistema educativo. La diferencia buscamos nosotros que lo aporten las entidades territoriales, llámese alcalde, llámese gobernador, con los recursos que les giramos del SGP para financiar la educación, y también con una fuente tan importante de recursos como son los recursos de regalías. Eso en cuanto a alimentación. El transporte, ¿cómo se financia? El transporte lo financian directamente las alcaldías y las gobernaciones con los recursos que les giramos todos los años para financiar la educación en nuestro país. Y también se puede financiar el transporte escolar con recursos de regalías. También se puede financiar el transporte escolar
con los recursos que le giramos también a los colegios. Los colegios pueden también tener un porcentaje pequeño que puedan destinar para financiar el transporte de algunos niños que pues no tienen los recursos y que viven en un sitio muy distante a donde queda el colegio. Entonces son varias las fuentes de financiamiento, tanto para alimentación escolar como para transporte escolar. Y lo que hacemos nosotros desde el ministerio es motivar a las entidades territoriales para que inviertan recursos, los que les giramos del Ministerio de Educación Nacional para ayudar a financiar tanto la alimentación como el transporte. Ministra, dos preguntas más por las redes sociales, por Twitter de Urna de Cristal Gov. Es el de Juan Bautista. Dice, cada alcalde con su secretario de Educación es responsable de administrar los recursos para invertir en educación. Así es, de acuerdo, el sistema educativo se administra de manera totalmente descentralizada. ¿Quiénes administran la educación en Colombia? La administran las gobernaciones, los 32 gobernadores de los 32 departamentos con sus secretarios de educación y también las alcaldías grandes de los municipios de más de 100.000 habitantes. Esas son 62 municipios, son los que se denominan municipios certificados y son esos alcaldes de esos municipios, los grandes, los que administran la educación con sus secretarios de educación. Entonces, desde el Ministerio de Educación Nacional, nosotros les giramos a estas 94 entidades territoriales, gobernadores y alcaldes de los municipios de más de 100.000 habitantes, les giramos todos los recursos anualmente para financiar la educación en sus respectivos municipios y en sus respectivos departamentos. Y lo que tienen que hacer los padres de familia es ejercer un gran control social para garantizar que esos recursos lleguen a donde deben llegar y que los recursos, todos son sagrados, pero por sobre todo los recursos de la educación son los más sagrados de todos. De manera que la invitación que yo hago, permanentemente lo hago a los padres de familia y a la sociedad en general, es que estén muy vigilantes de cómo se invierten esos recursos en cada departamento y en cada municipio para garantizar que se inviertan con total transparencia y con total eficiencia. En Urna de Cristal también recibimos las preguntas de los colombianos en las calles. Mi nombre es Isabela Pinzón y mi pregunta es cómo se va a manejar el grado 12 y todo lo que a nosotros nos queda pues, de los estudiantes de décimo. Señor viceministro, grado 12, bueno, para mí es novedoso que lo del grado 12. Viceministro. Bueno, la verdad es que pues no se ha definido, en Colombia no existe el grado 12, no se ha definido lo del grado 12 y pues hasta ahora la educación va hasta el grado 11 y la política en educación media está orientada a promover la articulación de esos grados con la educación superior, pues a través de programas de articulación a través del Fondo de Educación Media que tiene el Ministerio de Educación o también con los programas que tiene el SENA. Pero no hay decisión de grado 12. No hay grado 12 y tampoco hay decisión de grado 12. Muy bien, saludamos a Clemente Ortega en Santa Marta. Don Clemente, muy buenas noches. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Su pregunta. Gracias, señor viceministro. Bueno, mire, lo que sucede es que yo tengo tengo más de 6 años, ¿no? Se podría decir, tratando de implementar en la educación lo que es la educación media y la educación superior, digamos que un nuevo sistema matemático, ¿no? Sí. Adelante, don Clemente. Sí, bueno, esto es debido a que por lo menos yo he hecho unas grandes investigaciones en esta área, ¿no? Y he llegado a la conclusión que las matemáticas, todas las matemáticas están llenas de errores. Sí, señor, continúe. Entonces, pues, debido a esto, yo he innovado totalmente en este campo y
he implementado un nuevo sistema, lo cual me ha sido imposible introducirlo, digamos, en todas las gestiones que he hecho, se me han cerrado las puertas. ¿Con quién debería yo tratar de hacer las gestiones para implementar, digamos, estos nuevos Don Clemente, usted nos podría dar un ejemplo muy pequeño, con un ejemplo del nuevo sistema de matemáticas? ¿Cuál puede ser en este caso suyo? Un ejemplo concreto es, digamos, nos referimos a la ley de los signos. Sí. El menos por menos no es igual a más, el menos por menos es igual a menos. Muy bien. Bueno, él pregunta, ¿dónde puedo llevar este nuevo sistema? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde lo podemos orientar? ¿Qué debe hacer de pronto? Pues puede resultar un sistema bien interesante para la educación. Pues yo lo que diría es que pues todo el sistema académico funciona mucho, y así funciona en el mundo entero, a través de revisión de pares, ¿cierto? Es decir, que unos pares, unos profesores de matemáticas, pues den su opinión con respecto pues a este nuevo modelo que plantea don Clemente. Entonces lo que yo le sugeriría es que pues nos lo envíe a nosotros o lo envíe a Colciencias, pues la entidad que realmente está encargada del tema de investigación, precisamente para que se haga esa revisión de pares y pues pueda realmente evaluarse, ver pues qué tan correcto o propio pues es el planteamiento de Clemente. Pero él se debe acercar a algún punto especial a la Secretaría de Educación. ¿Cómo llegan de ustedes? ¿Cómo que llega nos lo mande por correo electrónico. Por la página, ¿hay algún correo de atención? Claro. A través de la página www.meducacion.gov.co. Así es, atención al ciudadano. Muy bien, don Clemente, pues lo invitamos a que escriba en la página para poder conocer ese nuevo sistema que puede resultar ser bastante innovador. En la página www.mineducacion.gov.co. Bueno, ministra, señores viceministros, director de ICETEX, hemos llegado al final de Urna de Cristal. Como ustedes pueden ver, el tiempo pasa volando en esto de televisión. Quiero agradecerles de nuevo, señor viceministro, muchas gracias por estar en Urna de Cristal. Muchas gracias, John Jairo, es un gusto estar respondiendo inquietudes de toda la ciudadanía. Señor viceministro, perfecto, y muchas gracias. Muchas gracias, John Jairo, y muchas gracias a la audiencia por estar aquí inquietos y preguntando por los avances de la educación. Doctora Marta Lucía Villegas, muchas gracias. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, y a todos los invitamos a consultar la página web nuestra del ICETEX y todo lo que tiene que ver con educación. Bueno, ministra, usted mañana tiene una gran presentación en Ibagué. Comienza usted esta vuelta a Colombia de resultados que va a ser el presidente entregando resultados por todo el país de lo que se ha hecho en estos 2 años. En materia de educación, si quiere hay muchos periodistas pendientes del programa, pronto contarles un par de daticos. Y mañana usted también en Ibagué va a entregar un megacolegio, tenemos entendido. Así es, John Jairo. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los televidentes y a todos los seguidores para que mañana estén muy pendientes. A partir de las 10 de la mañana está previsto que lleguemos nosotros con el señor presidente a Ibagué, donde vamos a presentar un informe sobre lo que ha sido la gestión del Ministerio de Educación Nacional en estos 2 años. Todos los avances que hemos tenido en cobertura, en calidad, en mejoramiento de infraestructura, en innovación, en pertinencia y en mejoramiento del modelo de gestión y de administración del sector educativo. Simplemente les voy a dar unos avances. Uno de los logros más importantes, los compartimos en el día de hoy, fue el haber implementado la gratuidad universal desde el grado 0 hasta el grado 11 en todo el sistema educativo oficial colombiano. Esto es un logro maravilloso, se benefician más de 8.600.000 niños y jóvenes en todo Colombia. Igualmente hemos avanzado muchísimo en distintos programas que buscan mejorar la calidad, los aprendizajes de los niños y de los jóvenes en todo el sistema educativo. A nivel de educación superior, logramos aumentar la cobertura al 40%, se crearon 176.000 nuevos cupos a nivel de educación superior, lo cual permite ir avanzando de manera muy importante en la meta que nos hemos impuesto en este gobierno de llegar en el 2014 al 50% en términos de cobertura. Y un último dato. No todos. Bueno, un último. Hemos fortalecido y mejorado de manera sustancial los mecanismos y los sistemas de seguimiento, de control a los recursos que se administran en el sector educativo, porque tenemos que velar que ese peso que se invierte en el sector educativo
sea sagrado y sea invertido de manera eficiente y transparente. Gracias a las auditorías que hemos hecho en esta administración, logramos identificar el año pasado que habían 130.000 niños fantasma en el sistema educativo. Estaban en los sistemas de información, pero no existían, no eran niños reales de carne y hueso. Entonces, con estas auditorías que fueron a contar niños en el aula de clase, pues procedimos a hacer los descuentos correspondientes en estos municipios y en estos departamentos, reorientando los recursos. Entonces, esto lo que demuestra es que estamos desde este ministerio vigilantes para que cada peso que se invierta en el sector educativo llegue efectivamente a donde debe llegar, a financiar la educación de los niños y jóvenes de nuestro país. Y esta entrega de resultados, señora ministra, también será transmitido por canal institucional a las 10 de la mañana y por las páginas web del Ministerio de Educación, también de la Presidencia de la República. De esa manera llegamos al final de Urna de Cristal. Recuerde que es el único programa de la televisión colombiana que abre espacio a la participación ciudadana. A continuación, quedarse con Semana Presidencial, donde se resume toda la actividad del gobierno en esta semana. Andrea. Gracias, John Jairo, y por supuesto gracias a todos nuestros televidentes, porque la participación ciudadana, como usted lo dice, hace que este gobierno sea más transparente y más eficiente. Nosotros los esperamos la próxima semana en esta Urna de Cristal TV. Buenas noches.